La casa cerca de Salamanca no fue una decisión mía. Tampoco fue una elección compartida. Fue una decisión que tomó Marco, mi marido, por su cuenta. La primera vez que mencionó la idea de mudarnos, volvíamos en coche del supermercado. Yo estaba agotada. Las colas habían sido largas y el silencio entre nosotros era denso. No entendí que hablaba en serio. Mientras conducía, dijo que imaginara aire fresco, espacio, y sin vecinos detrás de las paredes. Dijo que así, al fin, podríamos tener un poco de silencio. Yo no respondí. Porque el silencio ya formaba parte de nuestra vida desde hacía tiempo. No era un silencio tranquilo, era uno que pesaba. Pero entonces simplemente me callé, después nos mudamos. Y el silencio se volvió constante dentro de mí. Marco justificaba su decisión como un intento de cuidarnos. Quería alejarnos del ruido de la ciudad, de los atascos, de las tardes vacías frente al televisor, incluso cuando estaba apagado. Pero yo sentía otra cosa. No era la ciudad de la que huía. Era de mí. De nosotros. Y lo que más me inquietaba era que ya no podía recordar cuando dejamos de ser un solo equipo y pasamos a ser dos personas separadas, cada una por su cuenta, viviendo bajo el mismo techo, cada vez que recorríamos el camino hacia la nueva casa. Sentía que no era el inicio de algo nuevo. Sentía que perdía algo. Como si no abriéramos una página nueva, sino marcáramos una historia que habíamos dejado de leer hace tiempo. El silencio durante el viaje no era una pausa agradable. Era un sonido lleno de todo lo que no nos habíamos dicho durante los últimos años. En los primeros días me sentí como una huésped en un lugar al que no había decidido ir. Las habitaciones, los objetos, incluso los platos que trajimos, todo parecía ajeno. La cocina, donde antes pasaba las tardes, ahora era grande. Pero sin alma. El dormitorio era blanco, como si no tuviera historia. Y el jardín demasiado perfecto. Marco pasaba ahí cada momento libre, él trabaja en construcción. Estaba construyendo una terraza con sus propias manos. Ponía ladrillo sobre ladrillo, con la misma dedicación que una vez ponía en nuestras conversaciones. En aquellos primeros años él escuchaba, cuidaba los momentos. Ahora solo medía cemento. Su entrega no me conmovía. Me recordaba lo mucho que evitaba hablar de lo que importaba. De que ya no éramos una pareja. Y que esta casa no resolvía nada. Solo cubría lo que ya se había roto. Una noche lo observé desde la ventana. Apagó el taladro y encendió un cigarrillo. Miraba hacia la oscuridad. Su expresión cambió. Tal vez recordó que hacía tiempo no hablábamos en serio. Se acercó a la cocina. Yo tenía una taza en la mano. Dijo que hacía todo eso por los dos. Que esa era nuestra casa. Que ahí estaba nuestro futuro. No lo miré a los ojos. Porque sabía que ya no quedaba nada que pudiera sostener ese nosotros. Respondí que no lo tenía claro. Pero mis palabras sonaron mecánicas. Y él lo notó. Se alejó en silencio. Caminaba con pasos pesados. El cigarrillo aún encendido. Yo me quedé sola. Y el silencio ya no era una ausencia. Era un recuerdo lleno de todo lo que habíamos sido. Al día siguiente, cuando él fue a la ciudad por materiales, me quedé en casa. Miraba el jardín. Todo estaba en orden. Y de pronto, apareció un perro. Corría sobre el césped. No lo conocía. Tenía manchas rojizas y orejas que se movían mientras exploraba. Parecía sentirse en casa. Yo nunca tuve una conexión con los perros. Pero ese momento me hizo sonreír. Poco después entró un hombre en el patio. Un poco mayor que Marco. Tenía barba recortada y manos marcadas por el trabajo. Me dijo que el perro era suyo. Que se llamaba Gabriel. Que era nuestro nuevo vecino. Le di la mano. Y por primera vez en varios días, sentí que no estaba sola. No había prisa ni tensión. Solo una presencia. Y tal vez ahí comenzó algo nuevo. No fue algo que yo buscara. Pero sentí que era algo que me hacía falta. A la mañana siguiente me desperté tarde. Las ventanas abiertas dejaban entrar el aire del campo, pero no me tranquilizaba. Escuchaba el sonido de las herramientas,
y la tos de Marco mientras trabajaba. Otra vez estaba construyendo sin mí. Yo lo escuchaba como si oyera la lluvia desde la cama. Con resignación. Sin ganas de salir. Estas últimas semanas me despertaba con la sensación de vivir una vida que no era mía. Nada me pertenecía. Ni siquiera la silla de la cocina. Cuando salí a la terraza, Marco ya se había ido. Había ladrillos y herramientas, pero nada más. El silencio que quedó no me tranquilizaba. Se parecía al de una casa vacía. Me quedé con la taza en las manos. De repente, algo se movió entre los arbustos. Era el mismo perro. Caminaba con seguridad. Esta vez no se asustó. Se sentó tranquilamente. Y volvió esa sonrisa involuntaria que me hizo sentir vulnerable. Una voz detrás de mí dijo que el perro parecía haber elegido su nuevo territorio. Me giré. Era Gabriel. Estaba junto a la verja. Parecía dudar si debía entrar. Su mirada era tranquila, pero con rastros de cansancio. Dijo que el perro era sociable, aunque no siempre oportuno. Le respondí que no era un problema. Que en ese lugar, cualquier cosa nueva parecía importante. Él dijo que así era aquel sitio. Le pregunté si llevaba mucho tiempo allí. Me dijo que no un mes, quizás algo más. Se había mudado después de su divorcio. Lo dijo con naturalidad. No buscaba compasión. Pero su voz tenía ese matiz que uno reconoce cuando ha amado y ha perdido. Le dije que lo sentía. Él me respondió que no hacía falta. Que ahora era su propio maestro. Que vivía solo, pero sin quejas. Sus palabras eran simples. Pero me hacían querer seguir escuchándolo. No quería volver aún a la casa vacía. Le pregunté si trabajaba en reformas. Me dijo que sí. Que trabajaba con madera. Y a veces consigo mismo, sus manos lo confirmaban. Tenía manchas de pintura, arañazos, y restos de barniz. Y su olor. A madera fresca, a gasolina, a césped. Me provocó una sensación parecida a la de un hogar que hace tiempo dejé de sentir como tal. Lo observaba. No con curiosidad, sino con calma. Como se observa un río. No hay necesidad de entender. Solo basta con quedarse cerca. Me dijo que si alguna vez necesitaba ayuda o solo hablar, él estaba ahí. No había en su voz segundas intenciones. Solo una propuesta sincera. Asentí. Le di las gracias. Le dije que tal vez no se imaginaba cuánto podía significar una palabra tranquila. Él sonrió. Llamó al perro. Y se fue, tan sereno como había llegado. Yo me quedé con una taza fría en las manos. Y con una sensación nueva. Como si algo dentro de mí se hubiera movido. No fue una gran emoción. Ni un cambio brusco. Fue apenas un aire leve. Como ese momento antes de una lluvia esperada. Había pasado una semana desde aquella conversación inesperadamente ligera con Gabriel. Intentaba volver a involucrarme en la rutina, preparaba desayunos, quitaba el polvo, compraba provisiones, como si intentara convencerme de que esta casa realmente me pertenecía, que no estaba aquí de manera temporal ni a prueba. Pero cada día, incluso el más habitual, no tenía peso. No había espectador. Y no había diálogo. Durante esa semana, Marco apenas estuvo en casa durante el día. Su trabajo en la ciudad le ocupaba cada vez más tiempo. Cuando regresaba, era ya después del atardecer, cansado, silencioso, con una mirada en la que desde hacía tiempo no había ni asombro ni interés. Dejamos de compartir incluso los pequeños detalles. Sus frases eran tan funcionales como un «gracias» automático en la caja del supermercado o un «buenas noches», dicho por costumbre. Nunca fue cruel. No levantaba la voz. No desaparecía sin avisar. Pero precisamente esa cortesía se convirtió en mi castigo. Era estéril, distante, casi institucional. Como si ya no fuera para él una mujer viva, sino simplemente una conviviente cuya presencia no molesta, y que no cambia nada, y fue justamente en medio de ese vacío que incluso el gesto más pequeño de atención por parte de otra persona se sentía distinto. Como un rayo de luz al que no deberías acostumbrarte, pero que deseas. Esa noche Marco volvió a llamar diciendo que se quedaría hasta muy tarde en la obra.
Su voz en el teléfono sonaba como el pronóstico del tiempo, seca, informativa. Hay complicaciones con el almacén. Tengo que supervisar la carga. No me esperes. No lo esperé. Pero ese día, hacia el atardecer, Gabriel apareció inesperadamente. En nuestro patio. Llevaba una botella de vino en una bolsa de papel, parecía relajado, pero no superficial, en sus gestos había una sencillez que no pedía nada a cambio. Te traje algo especial, dijo, como al pasar. Un amigo mío en el Bierzo hace vino para amigos, no para vender. No es un regalo. Es una excusa, sonreí. No por cortesía, sino por primera vez, de verdad. No porque debía, sino porque quise, tengo queso. Un camembert fallido del mercado. Local. Si no le temes a los riesgos culinarios, pasa, nos sentamos en la terraza. El vino era áspero, con un ligero amargor que permanecía tras cada sorbo, y por alguna razón esa amargura me pareció simbólica. En nuestra conversación no hubo flirteo, nada evidente. Pero cada palabra sonaba personal. Él hablaba de su divorcio no como de un fracaso, sino como de un cambio de escala. Solemos creer que la vida en pareja es un solo camino. Pero en realidad es un mapa con muchos desvíos. A veces simplemente dejas ir a una persona no porque hayas dejado de amarla, sino porque dejaste de reconocerte a ti mismo a su lado. Sus palabras resonaban dolorosamente. Porque yo entendía, hacía mucho que no me reconocía a mí misma al lado de Marco. No oía mi voz en nuestras conversaciones. No veía mi reflejo en sus ojos. No pareces feliz aquí, dijo él en voz baja. Perdona si soy indiscreto. Es solo otra realidad. Aún no me he adaptado, respondí, esquivando la franqueza, pero él no insistió. No preguntó. Solo escuchó. Y en ese silencio sentí que no necesitaba defenderme. Que no tenía que demostrar nada. Podía quedarme callada, y aún así ser escuchada. Él me miraba atentamente, no como un hombre que evalúa, sino como quien ve. Por primera vez en muchos meses hablé en voz alta de algo que llevaba tiempo guardando como una piedra dentro. De mí, con Marco perdimos algo. Pero no sé cuándo exactamente. Como si no hubiera sido repentino, sino gota a gota. Y ahora estoy aquí, con una jarra vacía, y no recuerdo qué había dentro. Gabriel no respondió de inmediato. Solo dijo, a veces es mejor reconocer el vacío que fingir que no existe. Esas palabras no eran un consejo. Eran una declaración de experiencia. Nos quedamos allí sentados largo rato, en el crepúsculo. Noté cómo de vez en cuando él tocaba el borde de su copa con los dedos, un gesto inconsciente de alguien que ama el proceso, no solo el resultado. Y me tranquilizó saber que a mi lado estaba alguien que no temía las pausas, que no las llenaba con palabras innecesarias, que no lanzaba chistes solo por hacer ruido. Cuando se fue, me quedé sola. Pero por primera vez en mucho tiempo, esa soledad no dolía. Era más bien como una pausa. Como una inhalación antes de una nueva frase, y ya sabía que esa noche no desaparecería. Que se quedaría conmigo. No por el vino. Ni por el hombre. Sino por la sensación de haber sido vista. Y no rechazada. La noche siguiente, cuando él regresó antes de lo habitual, me sentí descubierta, aunque no tuviera nada que ocultar. Sus pasos en el patio, el crujido de la puerta, los sonidos en la cocina, todo parecía demasiado ruidoso, demasiado repentino, como si hubiera vuelto alguien a quien no se esperaba. Se comportaba como siempre, ordenado, tranquilo, silencioso. Pero ese silencio, que meses atrás me parecía costumbre, ahora me resultaba deliberado. No preguntaba nada. Y en ese no preguntar, se escondía la pregunta más aguda. Cenamos sin decir ni 10 palabras. Noté que me miraba fijamente cuando creía que yo no lo veía. Su mirada no era celosa, era más bien cansada. En ella no había una duda, sino un agotado. ¿Para qué seguir hablando? Después de la cena, desapareció en el dormitorio. Me quedé en la cocina, no porque tuviera algo que hacer, sino porque no podía estar con él en la misma habitación. La sensación de presión era física. Salí al jardín, como quien sale de un espacio sofocante. La noche estaba en calma. El aire, inmóvil. Me paré junto al árbol donde alguna vez había planeado plantar lavanda, y de repente escuché pasos. Conocidos. No duermes, dijo Gabriel. Sin sorpresa, sin sonrisa. No, respondí. Simplemente, no puedo estar dentro. No entró. Solo se quedó allí, del otro lado de la valla.
Hablamos un poco, no de nosotros, no de los nuestros. Del clima, del viejo cobertizo del terreno vecino. Pero dentro de mí latía todo el tiempo una sola pregunta: ¿por qué es él quien aparece justo cuando más necesito a alguien que no me diga, tú tienes la culpa? Me miró con atención. No como miran los hombres que desean, sino como los que ven. Fue demasiado sencillo como para no asustarme. Aparté la mirada primero. Tengo que irme, dije. Lo sé, respondió, y nada más. No se acercó, no me tocó, no me pidió que me quedara. Pero volví a la casa con la sensación de haber hecho ya algo irreversible, aunque no hubiera sido un acto. Fue un permiso. Dentro de mí, me había permitido pensar en otro, y eso, quizás, fue el error. Unos días después ya no podía seguir engañándome. Los momentos en los que veía a Gabriel, por casualidad, en el patio, junto a la verja, de camino a la tienda, dejaron de ser casuales. Los esperaba. Notaba su presencia y sentía como mi cuerpo, incluso antes que mi conciencia, se tensaba ligeramente, como si anticipara algo. Pero seguía convenciéndome de que era solo gratitud. Simpatía. Ese raro sentimiento de ser escuchada. Con Marco casi no hablábamos. Cada intento por parte de cualquiera de los dos terminaba en frases breves, contenidas, como un juego de cortesía donde ambos sabíamos que habíamos perdido, pero seguíamos moviendo las piezas. Ya no recordaba cuándo fue la última vez que nos tocamos. No de forma sexual, solo, una mano en el hombro, una caricia en la cintura, un roce en la cama cuando uno se despertaba en mitad de la noche. Nuestros cuerpos se habían alejado antes que nuestras palabras. Y ahora, incluso cuando nos sentábamos cerca, quedaba entre nosotros una distancia, exacta, medida, como en un teatro de sombras. Aquella noche Marco se quedó en la ciudad. Otra reunión, mencionada con desdén, como si ni él creyera en su importancia. No pregunté detalles. Desde que nos mudamos, aprendí a no preguntar, no por respeto, sino por cansancio. Cuando salí al jardín antes del atardecer, solo quería silencio. No uno nuevo, otro. Sin televisión, sin platos, sin pensamientos. Estaba de pie junto a la verja, mirando hacia el campo, cuando escuché pasos. Gabriel. Lentos, pausados. Caminaba como alguien que duda si acercarse, echando de menos. ¿El mundo? Preguntó con una sonrisa. Tal vez, respondí. O tal vez solo me echo de menos a mí misma, asintió en silencio. Se quedó cerca, pero no demasiado. En su postura no había presión, ni invitación. Solo presencia, de esa que tanto me había faltado. Veo cómo guardas todo dentro, dijo tras una pausa. Y me dan ganas de decirte, tienes derecho a estar insatisfecha. Tienes derecho a estar viva. No es pecado. ¿Y si todo lo que hay en mí, ya no me pertenece? Pregunté, sin esperar respuesta. Entonces quizás ha llegado el momento de recuperar algo. Lo miré. Su rostro era serio, pero no trágico. Hablaba no como quien intenta convencer, sino como quien ve que estoy al borde y solo pregunta si sé a dónde lleva ese paso. Guardamos silencio largo rato. El aire olía a polvo, a hierba seca, a café lejano de alguna ventana. Quise tocar su mano, pero no me moví. Y entonces, casi sin esperarlo, él dio ese paso. No con rapidez. Con lentitud. Casi con dolorosa delicadeza, sus dedos tocaron los míos, con timidez, como preguntando sin palabras si tenía permiso, y sentí algo que no esperaba, miedo. No de él, de mí. De lo fácil que mi cuerpo recordó lo que era sentirse deseada. Retiré la mano bruscamente. Y de inmediato lo lamenté. No porque no quisiera, sino porque ya no sabía qué era lo correcto. Perdón, susurré. Él no se alejó, no se ofendió. Solo me miró, con esa clase de silencio que contiene verdad. Lucía, puedes desviar la mirada, dijo suavemente, pero eso no cambia el hecho de que tú ya has decidido. Solo que aún no lo reconoces ante ti misma. Sus palabras golpearon con más precisión que cualquier reproche. Y por eso no pude responder. Me quedé de pie, con los puños apretados en los bolsillos del vestido, sintiendo el latido en mi garganta, y entonces di un paso. No hacia él, hacia mí. Simplemente no me alejé cuando se inclinó un poco más. Sus labios tocaron los míos. No fue pasión. No fue deseo. Fue permiso.
Un acuerdo silencioso entre dos personas que hacía tiempo estaban solas, incluso en pareja. El beso fue corto. Como una pausa entre frases, en la que aún no se ha dicho lo principal. Cuando regresé a casa, Marco ya dormía. Lo observé en la oscuridad, respiraba profundo, regular, como siempre. Y de pronto me pareció que habíamos vivido todo este matrimonio no juntos, sino al lado. Y que, al fin, habíamos llegado al final, cada uno en su propia versión de la historia. No me quité el vestido, no encendí la luz. Solo me senté al borde de la cama y comprendí, había cruzado una línea. Y aunque nadie lo viera, ya no podía volver atrás. La semana siguiente se acercaba el cumpleaños de Marco, y decidí que valía la pena preparar una pequeña cena especial, al menos para intentar recuperar, aunque fuera por un momento, aquella atmósfera cálida y familiar que solíamos tener y que últimamente casi había desaparecido por completo. Me entregué a los preparativos con esmero y cuidado, intentando no pensar en el beso junto a la verja que me seguía recordando mi propia debilidad y los cambios que ya no podían revertirse. Al mismo tiempo, esperaba que esa cena me permitiera sentirme, aunque solo fuera por unas horas, como una esposa decente que todavía valoraba a su marido, incluso si en el fondo sabía que eso ya no era del todo cierto. El día de la celebración. Todo salió según lo planeado, la mesa estaba cuidadosamente dispuesta, la casa se llenó del aroma de los platos recién cocinados, y en el jardín reinaba una atmósfera de tranquila y casi feliz armonía. Sin embargo, a medida que empezaron a llegar los invitados, algunos viejos amigos de Marco que habían venido especialmente desde la ciudad, me resultaba cada vez más difícil fingir que todo estaba bien. Entre los invitados estaba también Gabriel, cuya presencia al principio consideré una formalidad inevitable, pero cuando entró al patio y nuestras miradas se cruzaron, entendí que aquella cena sería una verdadera prueba para mis emociones. Porque cada gesto y cada mirada me recordaban aquel momento en que cruzamos una línea invisible. Durante toda la velada evitamos cualquier contacto directo, comportándonos con mesura y cortesía, pero cada frase que él lanzaba durante las conversaciones con otros me parecía cargada de significados ocultos, y eso me hacía temer que nuestras miradas o algún gesto accidental pudieran delatarnos. Me resultaba casi imposible concentrarme en las conversaciones con los demás invitados, luchando por mantener la compostura y no dejar que Marco percibiera que mis pensamientos estaban muy lejos de esa mesa festiva. Y mucho más cerca de ese hombre a quien apenas podía mirar de reojo sin sentir un tirón en el pecho. Cuando Marco levantó su copa para hacer un brindis, sus palabras sonaron inesperadamente sinceras y ligeramente tristes, por Lucía, que siempre está a mi lado, a pesar de todo lo que hemos pasado juntos, lo dijo mirándome a los ojos, con una ternura que hacía mucho no le había visto, y eso me provocó una punzada aguda de culpa, porque en ese instante comprendí cuán lejos estaba ya de él. Sus palabras fueron sinceras y amables, pero al mismo tiempo subrayaban el abismo que se había formado entre nosotros, como si ese brindis fuera el último recordatorio de una cercanía que ya no existía. Al final de la velada, cuando los invitados empezaron a marcharse, me quedé sola con la sensación de que el verdadero significado de nuestro matrimonio se había perdido hacía tiempo, y que esta cena solo había servido para resaltar su vacío, así como mi incapacidad para recuperar algo que, por más que lo intentara, ya no tenía dónde sostenerse. Después del cumpleaños de Marco, la atmósfera en la casa se volvió aún más tensa, aunque desde fuera, para los demás, todo parecía normal y tranquilo, porque ambos ya estábamos acostumbrados a ocultarlos verdaderos sentimientos tras gestos educados y conversaciones breves que no significaban nada. Marco, a veces, me hacía preguntas sobre si todo iba bien, o si me aburría en este pequeño pueblo, pero esas preguntas sonaban más bien formales, como si solo intentara convencerse de que había tomado la decisión correcta al mudarnos lejos de la gran ciudad, y que todas sus dudas sobre mi satisfacción con ese cambio eran infundadas. Yo, por mi parte, respondía con calma y cuidado, asegurándole que solo se trataba de un cansancio temporal, relacionado con el traslado y la adaptación a una nueva forma de vida, aunque en realidad sabía que le mentía a él y a mí misma. Porque hacía tiempo que mi interés ya no estaba en esta casa, sino en el patio vecino. Al mismo tiempo, mi comunicación con Gabriel no cesaba, sino que se hacía cada vez más intensa, aunque ambos sabíamos perfectamente que debíamos tener mucho cuidado para evitar sospechas, sobre todo por parte de Marco, quien fácilmente podría notar que algo no iba bien. Nuestras conversaciones eran a menudo silenciosas, a través de mensajes breves en los que a veces había más pausa que contenido, pero incluso esos silencios me parecían mucho más expresivos e importantes que cualquiera de las largas charlas que últimamente tenía con mi esposo. Eran esos pequeños momentos, cuando leía un mensaje suyo o le respondía,
los que me hacían sentir un vínculo con alguien que me veía tal como era y que de verdad se interesaba por lo que pensaba o sentía. Era consciente de que esa mentira, aunque sutil, iba destruyendo poco a poco los últimos restos de mi conciencia, pero al mismo tiempo no podía detenerme, porque los sentimientos que habían surgido entre nosotros eran mucho más fuertes que cualquier principio moral o miedo a las consecuencias. A veces incluso pensaba que mi comportamiento estaba justificado por lo sola y apartada que me sentía al lado de Marco, quien nunca encontraba tiempo ni tenía ganas de entender lo que realmente estaba viviendo, ni lo que necesitaba en ese momento de mi vida. Para él, yo era una parte constante e inmutable de la casa, tan estable y habitual como los muebles o la vajilla, mientras que Gabriel me recordaba cada día que era una mujer viva, capaz de emociones, sueños y deseos que no podían ser encerrados en los límites de la rutina que tanto anhelaba mi marido. Así, la mentira delicada se convirtió en mi ritual diario, uno que cada día realizaba con más habilidad, y aunque en lo más profundo de mí sabía que ese camino inevitablemente me llevaría a pérdidas y decepciones, ya no era capaz de detenerme. Era sábado. Un sábado cualquiera, como todos los últimos, silencio en la casa, conversaciones mínimas, cada uno en su rincón. Marco dibujaba algo en su portátil, tarareaba sin sonido, sin prestarme atención. Yo no sabía qué hacer, cualquier tarea parecía superflua, inventada, como si solo sirviera para llenar el día. Casi no nos tocábamos. Ni siquiera con la mirada, en medio de esa blandura muda del día, llegó un mensaje corto: voy al pueblo por pintura. Necesito consejo. ¿Vienes? Miré la pantalla como se mira a alguien que extiende la mano a través de un cristal empañado. En esa propuesta no había nada provocador. Pero yo sabía, Gabriel no lo habría preguntado si no sintiera que estaba buscando una salida. Solo me ofreció una opción: voy al pueblo. Con Gabriel. Me pidió ayuda para elegir pintura, le dije a Marco al cabo de unos minutos. Mi voz sonó neutra, como si avisara que salía a comprar pan. No respondió enseguida. Solo asintió. Ninguna pregunta. Ninguna sospecha. Tal vez le daba igual. O tal vez, sabía más de lo que mostraba. El viaje duró poco más de una hora. Gabriel hablaba poco, y se lo agradecí. Por la ventana pasaban campos, caseríos, caminos. Los miraba con esa tensión distante que aparece cuando el cuerpo sabe que está cometiendo un error, pero el alma ya no tiene intención de detenerse. En la tienda de materiales realmente pasamos un buen rato frente a las paletas de colores, revisando tonos, discutiendo, riéndonos. Todo parecía simple. Como si realmente fuéramos dos personas que no planeaban nada más allá. ¿Te parece si tomamos un café antes de volver?, preguntó cuando salíamos de la tienda. Asentí. No porque quisiera café, sino porque no quería regresar. La cafetería era pequeña, con ventanas que daban a la plaza. Nos sentamos junto a una de ellas. La gente pasaba sin reparar en nosotros. Pero yo sentía que el mundo alrededor se había vuelto más ruidoso, más atento a los detalles. Como si cada mirada, cada palabra, pudiera delatarnos. Y a la vez, como si a nadie le importara. Hace tiempo que no te veo sentarte así de relajada, dijo él. No estoy relajada. Solo estoy cansada de mantener la espalda recta. Hablábamos de trivialidades. Pero detrás de cada frase se escondía algo más, lo que aún no decíamos. En cierto momento, él tocó mi mano. No con fuerza, no con decisión. Solo, mano con mano. Yo no la retiré. Fue un gesto sin deseo, pero lleno de reconocimiento. Un silencioso: yo también. Estoy aquí. Te veo. Estoy cerca. Cuando regresamos, ya era tarde. Marco aún no había llegado. Entré en casa, me quité el abrigo, recorrí las habitaciones. Los mismos objetos. La misma luz. Pero me parecía estar en otra casa, idéntica, pero sin la ilusión. Esa noche me acosté tarde. Esperé a que Marco volviera, pero no para hablar. Solo quería saber si aún sabía abrir la puerta, no hacia el silencio, sino hacia la presencia de otra persona. Pero cuando llegó, fingí dormir. Y una vez más, nos evitamos, ni siquiera con el pensamiento. Los días siguientes a nuestro viaje al pueblo fueron extraños y desconcertantes, porque aunque Marco no rompió con la rutina habitual de nuestra vida, cambió su comportamiento. De forma repentina, volviéndose notablemente más reservado que antes. No podía discernir si era solo mi culpa transformada en sospecha,
o si él realmente sabía algo que lo llevaba a actuar de una forma tan distante, como si entre nosotros hubiera surgido de pronto un muro infranqueable. Comenzó a levantarse. Mucho más temprano que de costumbre, saliendo de casa antes de que yo me despertara, y regresaba muy tarde, pasando el resto de la noche en otra habitación, como si intentara evitar cualquier posibilidad de que habláramos. Ese cambio silencioso dolía mucho más que cualquier conflicto abierto, porque el silencio de Marco me hacía sentir como una extraña en mi propia casa. Cada vez que lo veía, se mostraba muy cortés, pero era una cortesía que hería. ¿Por qué? Detrás de ella se notaba una frialdad distante que nunca había sido parte de su carácter. Ya no me hacía preguntas, no se interesaba por mis cosas, ni siquiera intentaba averiguar por qué había dejado de iniciar conversaciones. Ese silencio era peor que cualquier reproche. Cada noche preparaba la cena, con la esperanza de que al menos se sentara conmigo a la mesa, pero él deliberadamente se demoraba hasta que yo terminaba y me iba de la cocina, como si quisiera evitar incluso ese breve contacto que pudiera obligarlo a oír alguna explicación que, claramente, ya no deseaba escuchar. Una noche, cuando ya no podía soportar más esa atmósfera densa, decidí acercarme y tratar de hablar con él, aunque ni siquiera sabía qué decir, porque la verdad era demasiado compleja y dolorosa como para poder expresarla de forma clara y sencilla. Me acerqué a la puerta de la habitación donde estaba sentado y estuve a punto de decir algo, pero al ver su mirada, una mezcla de profundo cansancio y una decepción silenciosa, comprendí que cualquier intento de explicarme sonaría poco convincente, incluso patético. Él levantó la vista hacia mí con una expresión que decía mucho más que cualquier palabra, y en ese silencio sentí con total claridad que sabía lo que había ocurrido entre Gabriel y yo, y que ningún argumento sería capaz de reparar lo que yo misma había destruido. Ese silencio se convirtió en un verdadero veredicto para mí, porque por primera vez entendí que Marco no intentaría salvar nada, ni cambiar nada, sino que simplemente dejaría que la situación siguiera su curso hasta llegar a su desenlace natural. Al mismo tiempo, comprendí que mis actos hacía tiempo que habían dejado de ser un error o un desliz, se habían convertido en una elección consciente, que ya no podía seguir ocultando, ni ante él, ni ante mí misma. Unos días después, la noche era demasiado tranquila. Estaba sentada en la cocina, sin saber si debía ir a su despacho o esperar a que él me llamara. Todo entre nosotros hacía tiempo que se había desplazado a una zona neutral, sin preguntas, sin reproches, sin esperanza de una conversación que pudiera aclarar algo. Solo gestos corteses, forzados, que cada día parecían más vacíos, pero aquella noche, Marco se acercó por sí mismo. Se detuvo en la puerta y, sin mirarme a los ojos, dijo: ¿Puedes venir al salón? Quiero hablar. No sonó como una invitación, sino como la petición de un desconocido, sin emociones, sin conflicto. Crucé junto a él, sintiendo en el aire una inquietud silenciosa, pero clara, como la de una lluvia que está por empezar y que todos ya han aceptado. Sobre la mesa había 2 hojas, colocadas con precisión, como en una oficina notarial. Se sentó frente a mí, y por primera vez en mucho tiempo, me miró directamente. Lo he pensado mucho, dijo. Tuvimos tiempo. Y lo intentamos. Pero ahora quiero que tengas una elección, ¿no? Pregunté qué significaba. Miré en silencio los papeles. Uno era una solicitud para empezar terapia de pareja. El otro, una solicitud de divorcio. Sus manos estaban tranquilas, cruzadas sobre la mesa. Pero yo podía ver cuántas noches no había dormido. No era una decisión tomada desde el rencor, ni por celos. Era la elección fatigada de alguien adulto, que había comprendido que el amor no es esfuerzo cuando solo uno arrastra por los dos. Si firmas el primero, estoy dispuesto a intentarlo de nuevo. Sin garantías, pero con honestidad. Si el segundo, lo aceptaré. Sin drama, sin preguntas, lo escuchaba, y dentro de mí algo se resistía. No porque quisiera quedarme, sino porque, de repente, me dio miedo. Ya no era el hombre que se aferraba. Y por primera vez parecía más fuerte que yo. Tomé el bolígrafo. Pausa. Podía fingir una escena, lágrimas, abrazos, arrepentimiento. Pero no era el momento. Todo ya había sido dicho, en silencios, en preguntas no formuladas, en miradas de las que ambos huíamos. Firmé bajo la segunda hoja. Marco no se movió. Solo asintió y recogió los papeles. Luego se levantó, tomó su chaqueta del perchero y fue al dormitorio. Escuché cómo metía sus cosas en una maleta. Sin prisas. Sin ruido innecesario. Media hora después salió, se detuvo un segundo en la puerta. Pero no dijo nada.
Y no miró atrás, fue una despedida sin escándalo. Sin voz. Solo dos adultos que dejaron de ser nosotros. Cada uno se quedó consigo mismo. Y eso, tal vez, bastó para que todo quedara claro. Me quedé en el sillón, de espaldas a la ventana. Escuché cómo se apagaba el motor de su coche, y sentí que ahora en la casa había más silencio que nunca. Después de que Marco se fue, la casa no quedó vacía. El vacío aparece cuando alguien se va de repente. Pero Marco se había ido poco a poco, durante meses, y cuando la puerta se cerró por última vez, no me estremecí. Solo vi, por primera vez, cuánta del silencio seguía llenando. Los primeros días viví en automático. Encendía la cafetera como siempre, incluso sacaba una segunda taza, por costumbre. Luego me daba cuenta de que ya no había nadie para ponerla. Regaba las plantas en la terraza, limpiaba la cocina, pero todo eso se parecía más a una representación de la vida que a la vida misma. Todos los hábitos habían perdido su destinatario. No lloré. No sentí el temblor de una pérdida. Fue otra cosa, como después de una operación, cuando ya no hay dolor, pero sabes que nada volverá a ser como antes. Entumecimiento. Un susurro comedido de pensamientos. La conciencia clara, tomé mi decisión, no por impulso, no por rabia, sino paso a paso, conscientemente. Gabriel desapareció como había llegado, sin aviso, sin despedida. No le escribí. Y él tampoco. En ese silencio no había reproche. Solo un hecho: cada uno de nosotros obtuvo del otro lo que buscaba en ese momento. Pero con el tiempo se hizo evidente, nunca fuimos personas destinadas a una historia compartida. Fuimos un refugio, una pausa breve. Tal vez incluso un espejo. Pero no un hogar. Salía a la calle rara vez. Pasear por el centro del pueblo me parecía una invasión de un espacio al que no pertenecía. La gente saludaba amablemente, pero sus ojos pasaban de largo. Seguía siendo para ellos la mujer que apareció de repente, y que, seguramente, se marcharía igual, pero no me fui. No por debilidad, sino porque incluso una derrota necesita tiempo. Para aceptarla, habitarla. Llamarla tuya, por las mañanas. Me sentaba en la terraza con una taza de café, ya solo una, y escuchaba el murmullo del mundo. Sin emociones, sin apuro. Recordaba todo, pero sin tristeza. A veces pensaba, si pudiera volver atrás, ¿actuaría distinto? Pero en ese pensamiento nunca buscaba justificarme. No buscaba tener razón. Solo verdad. Ya no tejía escenarios. No. Me preguntaba, ¿y sí? Porque sabía, no hubo casualidad. Solo cansancio, palabras no dichas, años en los que ambos dejamos de vernos. No fue un castigo. Ni una libertad. Fue un estado al que hay que crecer, vivir con las consecuencias de las propias decisiones, no como con una carga, sino como con una sombra que siempre está cerca. Pero que ya no asusta. En el espejo veía a la misma mujer, solo un poco mayor. Y un poco más honesta consigo misma. Ese final no fue heroico ni trágico. Simplemente, mío.